Fíjense que hace un rato, antes de que llegaran ustedes, platicaba con Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, sobre esto que vuelvo a poner sobre la mesa. ¿Fue acaso el 68, el 2 de octubre del 68, el primer amaciato, la primera oportunidad de complicidad así de ese tamaño entre el gobierno y los medios de comunicación, Paco, Pepe? Lo pregunto porque hubo también la información, los medios de información que o invisibilizaron lo ocurrido en Tlatelolco o de plano mintieron. Y pienso en el pacto, por ejemplo, de los medios de comunicación, grandes medios de comunicación en tiempos de Calderón, ese pacto de silencio. Pienso, por ejemplo, cómo a través de los medios de comunicación el PRI logra llevar a la presidencia a Enrique Peña Nieto, y creo que hay muchos ejemplos en la historia, pero es, si acaso, el 68, el 2 de octubre del 68, la primera gran complicidad gobierno-medios de comunicación. Pepe, te pregunto. Sí, hay que entender que vivíamos una época muy autoritaria en donde no se permitía ningún tipo de disidencia. Díaz Ordaz era el hombre autoritario, autócrata, represor por excelencia, y por eso pudo darse el lujo de permitir la intervención del ejército en Tlatelolco, ¿no? Haya sido quien haya sido el instrumento, el propio Marcelino García Barragán o Luis Gutiérrez Oropesa, que era su jefe de Estado Mayor presidencial, pero con la ayuda del secretario de Gobernación en esa época, Luis Echeverría Álvarez. Todos ellos, gente declarada anticomunista. No es un calificativo externo. Ellos se reconocían así como enemigos de las ideas exóticas que se supone habían adoptado los líderes del movimiento estudiantil, a imitación del movimiento estudiantil de Francia, del mayo del propio 68, o de otros países, ¿no? Hubo una exposición en Tlatelolco justamente hablando de los movimientos estudiantiles en decenas de países del mundo. Entonces México no fue la excepción, pero se actuó de esa manera. A mí parece que la relación gobierno, ejército, medios, tuvo manifestaciones que ahora podrían mover a la risa, pero fueron realmente trágicas. Fue el caso del izamiento de la bandera que supuestamente habían bajado los estudiantes y habían colocado una bandera de huelga en el Zócalo capitalino el 27 de agosto de 1968, cuando llegaron hasta ahí, y el ejército usó tanquetas para sacarlos, ¿no? Los desalojó. Yo estaba ahí. Entonces, al día siguiente llevaron a burócratas para desagraviar a la bandera, y los burócratas empezaron a decir: somos borregos, o sea, no vamos por nuestra voluntad, fuimos obligados porque eran burócratas, ¿no? Y lo curioso es que hay una anécdota que recoge el periodista historiador Jacinto Rodríguez Munguía, en donde pone al que era gerente, director de la prensa, la cooperativa de la prensa en aquella época, de Mario Santaella, cuando le habla a Luis Echeverría personalmente como secretario de Gobernación, y le dice: oye Mario, ya sabes que los estudiantes subieron una bandera rojinegra, una bandera de huelga, a la bandera en el Zócalo capitalino. A ver, déjame checar, yo tengo ahí un enviado. Ese enviado se llamaba Mauro Jiménez Lascano, que después fue jefe de prensa de Echeverría, pero bueno, en ese momento era reportero de la prensa, y le dice a Santaella: señor, estoy aquí parado frente al asta de la bandera y está el lábaro patrio, el tricolor, no hay ninguna bandera de huelga. ¿Qué pasó? Echeverría se equivocó de hora, todavía no ocurría lo que iba a ocurrir, que alguien iba a poner esa bandera rojinegra para criminalizar a los estudiantes y decir que eran antipatriotas, ¿no? Entonces, son, digo, cosas que moverían a risa si no fueran tan trágicas, ¿no? Porque desembocarían en una violencia terrible. Ya había ocurrido el bazucazo
también en la preparatoria, en el centro de la ciudad, por parte de soldados. Y bueno, desgraciadamente, creo, como decía Paco, hay que refundar un ejército que tenga buena relación, buen contacto con la sociedad, que realmente responda a lo que se dice que es un ejército pueblo, porque no es igual que los ejércitos de Chile o de Argentina, que eran más o ya desde el principio, desde su fundación, eran fundados de una manera elitista. En México derivan de la Revolución Mexicana, y por tanto son gente de la sociedad, de la base de la sociedad. Aquí no hay aristocracia, vamos a decir, aristocracia militar. La cuestión es que no hay ningún movimiento de más apertura, no se ve, y ojalá lo hubiera pronto, como el hecho de que justamente en Argentina ya hubo una secretaria de la Defensa. En Chile ha habido movimientos en ese sentido. En México no hay ni siquiera una generala, y por tanto, en este momento no puede haber, aunque quisieran poner una secretaria de la Defensa, no pueden porque no existe una mujer con el título de general. Entonces, hay todavía esas rémoras, estas reminiscencias de un pasado represor que duraron hasta la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, cuando era el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, y hay 20 militares que están siendo procesados, están siendo acusados por esto, y bueno, hay que entender que la institución no son los hombres, que los hombres pueden cometer errores graves y que se les castigue, y no hay ningún problema en eso. Eso no va a demeritar la imagen del ejército, que todavía, como decías hace rato, Vicente, tú decías que hay un respeto por el ejército. Una de las cosas que más respeta a la sociedad es el ejército. Bueno, que se conserve respetando los derechos humanos, que se conserve evitando cualquier contaminación con actividades ilícitas como las del narco.